Buenas, sean todos y todas bienvenidas a nuestra Universidad OIM. Le damos las gracias al licenciado José Rafael Abinader y a nuestro director de monográfico, el licenciado Federico Núñez, director de monográfico de nuestra universidad. Nuestra invitada de hoy es una persona muy especial, la magíster María Isabel Rodríguez, licenciada en Psicología Industrial, egresada de nuestra universidad con honores de nuestra Universidad OIM, máster en Administración de Empresas, mención Gestión Empresarial. Estudió posgrado en Formación Continua, especialista en Recursos Humanos, instructora de Motivación y Resolución de Conflictos, basado en la personalidad y sus diferencias, y en el trabajo en equipo. Y son otras cosas más. Bienvenida, Magíster, ¿cómo está? Bien, muy buenas tardes, Carlos, ¿cómo está todo? Muy bien. Dar las gracias a la Universidad Organización y Método, OIM, a nuestro señor director, José Rafael Abinader, y nuestro director de monográfico, Federico Núñez, y a ti, Carlos Peralta, por darnos la oportunidad de poder estar aquí. Para mí es un privilegio ser egresada de esta universidad y en el día de hoy sentirme aquí en este escenario, para mí es más que gratificante. Gracias, Carlos. No, el honor es de nosotros, María Isabel, que tú nos hayas dado la oportunidad de tener una persona tan preparada en nuestra entrevista el día de hoy, que inclusive también es para los jóvenes de monográfico, en la parte de psicología industrial. Como tú eres experta en esa parte, por eso estás aquí. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué tú crees? ¿Empezamos con materia o tienes que decir algo más? No, todo bien, todo tranquilo, empezamos en materia. Ok, vamos a ver. Tú que eres experta en el área, María, ¿qué importancia tiene el comportamiento organizacional? Bueno, primero para hablar de lo que es el comportamiento en las organizaciones, tenemos que saber qué es el comportamiento organizacional. Y hay una muy diversa diferencia cuando se habla de conducta y cuando se habla de comportamiento. Muy bien. Primero, la conducta es estática, es fija y es lo que nos define a nosotros como seres humanos. El comportamiento es móvil, es dinámico. Yo puedo tener un comportamiento dentro de mi organización en la parte laboral y fuera del contexto laboral comportarme de la manera muy diferente, pero mi conducta siempre va a ser la misma. Entonces, ¿por qué es importante y qué es el comportamiento organizacional? Primero, nos ayuda a predecir la conducta de las personas dentro de la empresa y los grupos que ella diversan. Muy bien. Eso es así. Entonces, como tú hablas de comportamiento, sabemos que hay dos tipos de actitudes. Como Exacto. digo yo, actitud con C y actitud con P. Exacto. Entonces, en la parte del comportamiento, como tú me estás hablando del comportamiento, ¿qué tiene que ver la actitud con P y la actitud con C en la parte de los recursos humanos? Se aplica a las dos, porque cuando se hacen los perfiles de puestos, se aplica la actitud con P, que son las actitudes o las competencias, las habilidades con las que tú tienes que venir. Es como un 50% de la organización y un 50% del colaborador. El colaborador pone la actitud con P, que son las competencias, y la organización busca entonces la actitud con C, que son la disposición de hacer algo, o en qué yo te puedo a ti poner para que tenga una función X, o para que tú eres útil. Muy bien. Entonces, la parte del aprendizaje en el comportamiento organizacional, ¿qué importancia tiene para los jóvenes de psicología industrial? En cuanto al aprendizaje, si bien es dicho que lo único constante es el cambio, ahora se habla mucho de lo que es el tema de la generatividad, que tiene que ver con la transformación. Si nosotros tenemos un aprendizaje de calidad óptima, eso es lo que van a reflejar dentro de las empresas. Si tenemos un aprendizaje que es deficiente, pues eso va a ser notorio. Y de eso en muchas ocasiones depende de nuestra durabilidad en una organización X. Hablando un poco de la parte de recursos humanos, del comportamiento organizacional, la parte de reclutamiento, ¿qué tú entiendes que para usted trabajar y elegir la persona indicada que se necesita en la empresa, qué debe tener una persona en el reclutamiento de personal? Qué interesante que me hagas esa pregunta, porque justo la semana pasada adquirí un libro que lleva por título Supervisión y Disciplina. Me voy a limitar el nombre del autor por razones de ética, muy interesante. Pero cuando se habla de perfilamiento a nivel de recursos humanos, en la parte de la selección, hay que tomar cosas en cuenta, como es el tipo de persona que yo voy a contratar para que sea parte de mi organización. Y para eso existen 4 tipos de comportamiento. Están las personas que son
el empleado que es autodirigido o disciplinado, que es aquella persona que siente una cierta identidad con la empresa. En estos momentos se habla mucho de la identificación con la empresa y en el trato humano. Luego a ese se le sigue el que es oportunista, que utiliza la empresa como un trampolín para intereses personales. Ya después que consigue esa parte que está buscando, pues ya se desvincula de la empresa. Tenemos otro que es esa persona que es ni está en la empresa, ni se identifica en la empresa, simplemente lo ve como un empleo más. Entonces, si vamos a reclutar, ¿cómo se debe hacer? Tenemos muchos psicométricos para el buen perfil de la selección y aparte de eso existe lo que son las entrevistas, tanto colectivas como individuales. Muy bien. Entonces, yéndonos por ese mismo tenor, como dice lo que sabe, ¿qué importancia tiene la parte de la motivación en el SEO? La parte del SEO, si tú no eres un líder motivacional, no puedes ser un líder transaccional y mucho menos aún un transformador. Un líder se depende de tres cosas básicas, que es la autoridad, el poder y el liderazgo. Si esas tres cosas no se convergen, entonces tú no eres un CEO, simplemente eres un gerente. Y un gerente simplemente lidera o gerencia un departamento X. En el caso del CEO, adicional a que es un gerente, también es un líder. Muy bien. O sea que entonces tú dices que el líder, en la parte de comportamiento organizacional, la alta gerencia debe tener un alto liderazgo, el mando medio, inclusive ya la parte de la persona que tienen quizás un nivel técnico más bajito en nuestra Los organización. mandos medios. Sí. Por supuesto que sí. Eso es así. Aunque es bueno resaltar que el liderazgo tanto se nace con él como se puede hacer. El líder nace y se hace. Y hay personas que, aunque tengan un nivel bajo dentro de la jerarquía o el organigrama de las empresas, no quiere decir con esto que no sean líderes. Simplemente que su tipo de liderazgo es diferente al de un gerente de una empresa. ¿Por qué? Porque el gerente, con el pasar de los tiempos, va adquiriendo cierta experiencia o cierta expertise, que eso es lo que le da evidentemente el grado de gerente. ¿Qué importancia tiene, por ejemplo, en una organización que los empleados tengan una descripción de puesto clara y un perfil claro? ¿Qué importancia tiene eso para una empresa, María? Adoptar lo que son los perfiles en los departamentos de capital humano, desarrollo humano, el nombre ha venido cambiando constantemente. ¿Por qué es importante el perfil de puesto? Porque esto nos dice a nosotros cuáles son nuestras funciones, a quién le tenemos que reportar y quién está por debajo de nosotros. Entonces, en ese mismo tenor, y es interesante, Carlos, que Charles Darwin escribió un libro, un magnífico libro, que lleva como título las emociones de las personas, del hombre y de las empresas, cómo afecta el clima, la cultura y la identidad en la empresa. Me explico. Cuando hablamos del clima de las empresas, nos referimos a las emociones que convergen o diferentes tipos de emociones que se encuentran en las empresas y cómo eso afecta la actividad laboral. Cuando hablamos de la cultura organizacional, nos referimos a los diferentes gustos, preferencias que pueden tener las personas o los grupos y la estructura misma de la organización. Se puede dar también el caso. Y evidentemente el trato humano se encuentra en las dos. Cuando hablamos de trato humano, es el mismo comportamiento humano. Porque si bien es dicho que pese a que el mundo evoluciona constantemente y existen maquinarias, robótica para hacer ciertos detalles en las organizaciones, industrias y en las empresas, siempre va a necesitar una mano humana. Y por eso el trato humano depende de una empresa o un buen gerente, un buen CEO, para que esa persona sienta esa identidad con la empresa y tenga una permanencia dentro de esa organización. Muy bien. Entonces, yo escuchándote y tratando de la organización, la parte de liderazgo, ¿verdad? Entonces, se me viene esta pregunta a la mente. ¿Qué importancia, por qué, mejor dicho, hay algunas empresas que tienen una alta rotación de personal? ¿Cuál sería, tú que eres estudiosa de la parte humana, por qué tú entiendes que hay en muchas empresas de nuestro país hay mucha rotación de personal? ¿Y la rotación en qué perjudica a las empresas? Dos preguntas en una. No, aquí no hay problema. Primero, la parte de la rotación. Hay un subsistema de gestión humana que se llama estudio de carrera.
Entonces, hay otras empresas, porque hay diferentes tipos de estudios. Tenemos el estudio que es por objetivo y otro que es por resultado. ¿Qué pasa entonces? Cuando yo como gerente me proyecto una meta a nivel institucional, tú como colaborador tienes que ir afín a que se cumpla ese objetivo o esa meta. En el caso de resultados pasaría igual. Entonces, cuando tú tienes un colaborador que se independiza de ese objetivo que tú tienes, evidentemente tú debes rotarlo, porque entonces afecta la funcionalidad de la empresa. Y pasaría entonces todo lo contrario cuando es un colaborador que, por decirlo así, no es tomado en cuenta por su nivel de estudio y sí está identificado con la empresa, entonces puede también haber una rotación de puestos. O sea, puede también ser ascendente como también puede ser descendente. No sé si me doy a entender o Claro, soy más claro que sí. explícita. Y de hecho, la rotación de personal, cuando tú desvinculas mucho personal de la empresa, eso también tiene un costo financiero. Otra cosa, María, porque te tengo que aprovechar, porque tú eres una persona, ¿verdad? Que eres ducha, muy buena colega. En la parte de, vuelvo a la motivación, que para mí es de gran importancia. Ya hablamos de la motivación, hablamos de la rotación de personal, como ya tú comentas. En la parte del comportamiento organizacional, yo como, por ejemplo, yo como encargado de un departamento y hay una vacante y yo tengo un buen supervisor, no, un buen vendedor, y se abre un puesto de supervisor. Entonces, debemos tener cuidado. ¿Qué cuidado debemos tener? Porque si yo soy un buen vendedor, necesariamente puedo ser un buen supervisor. ¿Qué tú me dices sobre eso? No necesariamente, porque volvemos al tema de las competencias Muy bien. y cada quien se desarrolla en un área. Para eso voy a utilizar la siguiente anécdota. Hay un anuncio de una empresa X que comenta que un vendedor fue a Arabia Saudita a vender un refresco y él utilizó ciertas láminas para poder vender ese producto. En el primero, él plasmaba a un hombre que tenía mucho calor. En la siguiente lámina, el hombre se desmaya, ve la bebida, la ingiere, se para y sigue caminando. ¿Qué pasa entonces cuando regresa a su país? No vende nada. Le pregunta a su supervisor que como una persona con tanta experiencia como vendedor en un país tan cálido, tan caluroso, pues no pudo vender una bebida refrescante. Investigación de mercado. Bien. En investigación de mercado, que los árabes leen de atrás hacia adelante. Ellos entendieron que si ellos tomaban esa bebida se iban a desmayar en el desierto. Y él quería vender todo lo contrario. Entonces, ¿qué nos quiere dejar de decir? Eres buen vendedor, pero no es buen estratega. Entonces pasaría lo mismo con el supervisor. Yo puedo ser buen haciendo supervisor en las tareas y las destinaciones que tú tengas, pero no necesariamente tengo que tener las habilidades para ser un buen vendedor. En caso fortuito, se pueden dar ambas cosas. Que será un privilegio tener una empresa, un supervisor que también es un buen vendedor. Se puede dar el caso y sería buenísimo para la empresa que tenga ese privilegio. Claro que sí, si nosotros no sabemos identificar bien las competencias, podemos perder un gran vendedor poniéndolo como supervisor. Muy bien. Entonces, María, tú sabes que esta conversación, esto no es ni siquiera una entrevista, esta es una conversación entre amigos. Entonces, los jóvenes de psicología industrial, yo siempre les digo a ellos que ellos no saben la gran responsabilidad que tienen con estudiar psicología industrial, pero yo creo que lo oigan de tus palabras. A ver qué tú le dices a ellos, la gran responsabilidad que tienen en ese aspecto, de ser psicólogo industrial en la parte y trabajar la parte humana. Bueno, ya a modo grosso concluso, exhortarle que sigan poniendo todo de su parte para que sean buenos profesionales, porque no es lo mismo tener un título académico que dice licenciado en tal cosa y cuando vayamos a ejercer sea muy divergente lo que estudiamos o lo que decimos que estudiamos. Entonces, un psicólogo organizacional, laboral, industrial, tiene sobre sus hombros una organización completa, porque de ella depende la buena perfilación, el buen reclutamiento, la funcionalidad de la gestión humana. Recuerden que no solamente gestión humana, sino los 5 subsistemas que dependen del capital humano, desarrollo humano. Entonces, a dar lo mejor, para mí es un orgullo, como le antes salí al inicio, en la génesis de esta entrevista. Yo, al igual que ustedes, estuve de aquel lado, me esforcé muchísimo, tuve el privilegio de graduarme con honores y nombre que he llevado muy en alto de mi tan estimada y honorable Universidad Dominicana, Organización y Métodos, OIM. Eso es así.
Entonces, estamos más que a la orden, cualquier asesoría, y decirle que de ellos depende, como vuelvo y recalco, la buena funcionabilidad de una organización, empresa o industria. ¿Me voy a dar tus redes, María, donde podemos localizarte, tu número? Por supuesto, estoy en Instagram como María Isabel 4291, Facebook mi nombre completo, María Isabel López, y mi número de contacto directo 829-764-1518. Estamos más que a la orden y para mí es un placer. Y yo estoy seguro que cualquier inquietud que tengan los estudiantes que van a ver esta entrevista y va a ser analizada como un caso de análisis, cualquier pregunta que tengan, entonces yo se la hago llegar a María. María Isabel, muchas gracias por la oportunidad que nos diste para poder entrevistarte y esta fue una gran entrevista. Te lo agradezco mucho. Ya ustedes saben, jóvenes, esta entrevista la vamos a poner en la plataforma de Hoy Más para que ustedes analicen. Un placer. Pasen Buenas buenas. tardes.